Hay algo que haces todos los días sin esfuerzo, algo tan común que rara vez lo cuestionas, y, sin embargo, es el mismo poder que encendió las estrellas. Lo haces cuando sueñas despierto, cuando recuerdas, cuando temes y cuando deseas. Me refiero a imaginar. Pero no hablo de fantasear con ideas pasajeras. Hablo de algo mucho más profundo, la posibilidad de que cada imagen que surge en tu mente no sea tuya, sino el mismo Dios creando a través de ti. Todo lo que existe fue primero una imagen invisible, un templo, una ciudad, un poema, incluso el universo. Si todo nace como visión antes de volverse forma, entonces tu imaginación no es un juego, es el lenguaje secreto del poder creador. Los antiguos lo sabían. Decían que imaginar era el acto más cercano a Dios, el puente entre lo invisible y lo visible. Por eso afirmaban que la imaginación no es fantasía, sino la raíz misma de la realidad. Cada imagen que sostienes no es inocente, es una orden silenciosa que el universo escucha. Entonces pregúntate, ¿qué mundos estás creando sin darte cuenta? Porque si la imaginación es el pincel divino, tu vida entera es el lienzo donde ese pincel deja su trazo. Y esta verdad nos lleva a una revelación aún más grande. Lo que hoy llamamos imaginar no siempre significó lo mismo. En las antiguas enseñanzas místicas, se hablaba de ella como de un poder sagrado, un canal a través del cual la divinidad actúa en el mundo. Y cuando entiendes eso, comprendes que no eres un espectador de la creación, sino su coautor. Si imaginar no fuera solo un juego mental, entonces cada imagen que sostienes sería mucho más que un pensamiento, sería un acto creador en marcha. Y esa es la promesa silenciosa que habita en ti desde siempre. No estás aquí para observar la vida, sino para moldearla desde dentro. Los antiguos lo sabían bien. Enseñaban que lo que imaginas con convicción termina manifestándose, no por magia, sino porque la imaginación es el canal por el cual la divinidad expresa su voluntad a través de ti. Incluso si no crees en ello, este poder sigue operando. Cada pensamiento repetido, cada imagen cargada de emoción, está dando forma a tu realidad. El problema es que la mayoría imagina sin saberlo, proyectando miedo, carencia o duda, y luego se preguntan por qué el mundo refleja lo mismo. Pero cuando descubres que tu imaginación es el pincel con el que Dios pinta tu vida, todo cambia. Ya no eres un espectador del destino, sino su coautor. Para usar ese poder conscientemente, hay una distinción esencial que debemos entender: la diferencia entre la fantasía del ego y la imaginación sagrada del espíritu. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Antes de seguir, hay algo que debemos aclarar: no toda imagen interior tiene el mismo poder. Existe una diferencia profunda entre la simple fantasía y la imaginación sagrada, y reconocerla es el primer paso para usar conscientemente el poder que habita en ti. La fantasía nace del ego. Es cambiante, dispersa y suele estar impulsada por el deseo o el miedo. Puede entretenerte por un instante, pero no transforma la realidad porque carece de raíz. Es humo sin fuego. La imaginación sagrada, en cambio, no inventa, revela. No surge del capricho, sino de la conciencia más profunda que habita en ti. Tiene una cualidad distinta: no busca escapar del mundo, sino manifestar su esencia oculta. Cuando imaginas desde ese lugar, no estás creando algo nuevo, estás recordando lo que siempre fue posible. Y aquí está la revelación: esa imaginación sagrada no es una herramienta humana, es el mismo Dios actuando a través de ti. Por eso los sabios decían que imaginar con conciencia no es pensar, es participar del acto creador. Comprender esta diferencia es como abrir una puerta. Al otro lado, lo que imaginas deja de ser un sueño fugaz y comienza a tomar forma. Y para entender cómo sucede, tenemos que viajar al principio mismo de todo, al momento en que la creación fue apenas un pensamiento. Para comprender el verdadero poder de la imaginación sagrada, tenemos que volver al origen. En el principio era el verbo, dice uno de los textos más antiguos. Pero el verbo del que habla no es sonido ni palabra hablada, es imagen con intención, pensamiento vivo que contiene en sí la semilla de todo lo que será. Antes de que existiera la materia, antes de que hubiera forma, todo era conciencia imaginando. El universo entero nació primero como una idea sostenida en el seno de lo divino. Esa idea, ese imaginal, fue el molde invisible que la energía siguió hasta convertirse en galaxias, planetas y vida. Los alquimistas lo llamaban el plano sutil, los místicos el mundo arquetípico, y Hermés lo resumió en su famosa frase: como es arriba, es abajo. Lo que primero ocurre en ese nivel invisible termina manifestándose en el visible.
Esto significa que la imaginación no es un lujo humano, es la fuerza que precede a la forma. Todo lo que alguna vez existió, una ciudad, un poema, una civilización, fue primero un pensamiento sostenido con fe. Y si el universo fue creado de esa manera, tú también participas del mismo proceso cada vez que imaginas con intención. Pero, ¿dónde ocurre realmente ese proceso? ¿Dónde habita ese mundo invisible del que brota todo lo que existe? Imagina un lugar que no es físico, pero tampoco es una ilusión. Un territorio donde lo invisible tiene estructura, donde los símbolos son reales y las formas aún no han tocado la materia. Ese lugar existe, y los antiguos lo llamaban mundus imaginalis, el mundo imaginal. No es fantasía ni sueño vacío. Es un nivel de la realidad tan legítimo como el mundo material, pero más sutil. Es el espacio intermedio donde la conciencia divina se reviste de forma antes de nacer en la experiencia. Ahí viven las ideas que todavía no se han manifestado, las visiones que esperan ser sostenidas y los arquetipos que moldean el destino. Los sabios enseñaban que cuando sueñas con claridad, cuando recibes una intuición poderosa o cuando una imagen interior te transforma, no estás imaginando en el sentido común, estás visitando este reino. Allí, las imágenes son vivas, inteligentes y creativas. No las inventas tú, colaboras con ellas. Y lo más importante, todo lo que aparece en el mundo físico tiene su raíz en ese plano imaginal. Primero nace ahí, como una forma pura. Luego, al ser contemplada y sostenida, cruza el umbral hacia la materia. Así, lo que hoy ves con tus ojos alguna vez existió solo en ese territorio invisible. Comprender esto cambia por completo la forma en que ves tu mente. Porque cuando imaginas con intención y profundidad, no estás fantaseando, estás actuando en el mismo espacio donde Dios imagina. Y es en ese lugar donde la creación comienza realmente. Pocas frases han generado tanto impacto espiritual como esta de Neville Goddard: Dios es tu imaginación humana. No era una metáfora, ni una provocación filosófica, era una afirmación literal. Neville enseñaba que la imaginación no es una facultad del ser humano, es la misma presencia divina actuando a través de nosotros. Según él, cada estado que imaginas con convicción se convierte en la causa invisible de tu experiencia. El mundo que llamas realidad no es más que el reflejo de lo que has asumido como verdadero en el plano imaginal. Cambia tu estado interior, y el mundo exterior no tiene más opción que seguirlo. Esta idea, que al principio parece simple, encierra un poder inmenso. Significa que no necesitas pedirle a Dios que intervenga en tu vida, porque Dios ya está operando en ti como imaginación. Cada vez que visualizas con intención, cada vez que sientes una imagen como real, estás emitiendo un decreto que el universo no puede ignorar. Neville decía que el secreto no está en desear, sino en asumir, habitar el estado del resultado como si ya existiera. Porque en el plano imaginal no hay futuro ni pasado, solo realidades sostenidas por la conciencia. Y la conciencia, al ser Dios mismo, siempre cumple lo que contempla con fe. Esta visión lo cambia todo, deja de haber separación entre tú y lo divino. No hay un poder lejano que decide por ti, hay un poder dentro de ti que imagina a través de ti. Hay una consecuencia inevitable si aceptamos que la imaginación es Dios creando a través de ti. El tiempo deja de ser una línea rígida y se convierte en arcilla maleable. Y esta es una de las verdades más desconcertantes de todas. En el plano imaginal, no existe pasado, presente ni futuro como los entendemos. Todo es un eterno ahora, un campo de posibilidades coexistiendo al mismo tiempo. Por eso, cuando imaginas con verdadera convicción, no estás esperando que algo ocurra, ya lo estás habitando. Y lo que habitas en el imaginal termina manifestándose en el plano físico. Los místicos decían que un solo pensamiento sostenido desde la presencia puede alterar el destino de 1000 generaciones. Con esto querían decir que, al cambiar la imagen raíz que sostiene tu realidad, no solo transformas el futuro, también reescribes el significado del pasado. La historia deja de ser una cadena fija de hechos y se convierte en una narrativa moldeable por la conciencia. Piénsalo, ¿cuántas veces has cambiado tu percepción de un evento antiguo cuando cambió tu estado interior? El hecho no varió, pero su significado sí, y con él cambió la dirección de tu vida. Eso ocurre porque la imaginación no está sujeta al tiempo lineal, es la conciencia la que da forma al tiempo, no al revés. Cuando imaginas desde tu naturaleza divina, ya no eres víctima de lo que fue ni prisionero de lo que será. El pasado deja de limitarte, el futuro deja de intimidarte y ambos se convierten en materia moldeable por el poder que imagina dentro de ti. Pero si este poder es tan inmenso, ¿por qué parece que tan pocas personas lo manifiestan conscientemente?
Si la imaginación es el canal por el que Dios crea a través de ti, ¿por qué la mayoría no vive una vida diseñada por su alma, sino por el miedo? La razón no es que el poder no exista, sino que está siendo distorsionado. Y esas distorsiones actúan en silencio, como velos que cubren el santuario interior. La primera es la fantasía ansiosa, imágenes sin raíz, impulsadas por el deseo o la carencia. No son creaciones conscientes, sino proyecciones fugaces del ego. Gastan energía, pero no engendran forma. La fantasía cambia con el viento, la imaginación sagrada, en cambio, es estable y profunda. La segunda distorsión son las imágenes prestadas. Son ideas, creencias o visiones que no nacieron en tu interior, sino que fueron impuestas por la sociedad, la cultura o el miedo colectivo. Al sostenerlas, creas realidades que no te pertenecen. Es como si tu imaginación, el instrumento divino, estuviera tocando una melodía que no es la tuya. Y la tercera, quizás la más poderosa, es la autoseparación, la creencia de que Dios está lejos, que el poder creador está fuera de ti. Esa ilusión fractura la conexión con tu esencia, y al hacerlo, tu imaginación pierde su pureza. En lugar de ser un canal de creación, se convierte en un eco de limitaciones. Estas tres fuerzas no eliminan el poder creador, lo desvían. Y mientras actúan, sigues imaginando, pero lo haces desde la inconsciencia. Por eso repites ciclos, atraes experiencias que no deseas y vives realidades que parecen ajenas. Si la imaginación es el santuario donde Dios crea a través de ti, entonces purificar ese espacio no es un lujo espiritual, es una necesidad. Porque un templo cubierto de ruido no puede transmitir la voz del cielo. Y lo mismo ocurre con tu mente. Cuando está saturada de miedo, distracciones o ideas ajenas, el poder creador pierde claridad. La purificación comienza con el silencio fecundo. No es ausencia de pensamiento, sino un estado en el que eliges conscientemente qué imágenes merecen tu atención. En ese silencio, lo que es verdadero se distingue de lo que es pasajero. Y ahí, lo sagrado vuelve a hacerse audible. También implica restaurar la jerarquía del símbolo, aprender a reconocer cuáles imágenes nacen del alma y cuáles del ego. Las imágenes sagradas tienen un peso distinto, no buscan complacer, sino revelar, no se alimentan del miedo, sino de la verdad. Cuando aprendes a honrarlas, tu imaginación deja de dispersarse y se convierte en un canal preciso. Y quizás lo más importante, sostener una única imagen verdad. Los antiguos enseñaban que la creación se ordena cuando la conciencia deja de fragmentarse. Si eliges un significado elevado, una visión alineada con tu esencia, y lo contemplas con devoción, todo lo demás comienza a organizarse en torno a él. Purificar no es añadir nada nuevo, es quitar lo que sobra. Es limpiar el espejo para que refleje sin distorsión la luz que siempre estuvo ahí. Y cuando ese espejo vuelve a estar limpio, ocurre algo extraordinario. La imaginación deja de ser tuya y se revela como lo que siempre fue, la imaginación de Dios. Cuando el santuario interior ha sido purificado, ocurre algo que las antiguas tradiciones consideraban el momento más sagrado del camino, la teofanía. Esta palabra significa manifestación de lo divino, y en el contexto de la imaginación, no se refiere a un Dios que desciende desde los cielos, sino a un Dios que se reconoce a sí mismo a través de ti. Ya no imaginas acerca de lo divino imagina como tú. La separación se disuelve, no hay un creador distante y una criatura pequeña, sino una única conciencia expresándose en dos planos, interior y exterior. Tu mente deja de ser un espacio individual y se convierte en el escenario donde el universo se contempla a sí mismo. En ese estado, el mundo cambia radicalmente. Ya no lo ves como un lugar hostil que debe ser conquistado, sino como un reflejo vivo de tu contemplación. Cada evento, cada encuentro y cada detalle se convierte en un espejo que revela lo que estás sosteniendo en tu interior. Y mientras más pura sea tu visión, más elevada será la realidad que emerge. Los sabios decían que en ese punto, el ser humano deja de pedir y comienza a manifestar. Porque cuando Dios imagina a través de ti, tu voluntad y la suya son una sola. No hay lucha, no hay distancia, hay un flujo natural en el que la creación responde con precisión a lo que contemplas. Este es el estado al que toda alma está llamada, recordar que el poder creador no está fuera, sino en lo profundo de tu propia conciencia. Y cuando lo recuerdas, tu vida deja de sentirse como un accidente y comienza a sentirse como un diseño. Ahora que has llegado hasta aquí, detente un instante y vuelve a mirar dentro de ti. Esa mente que tantas veces has considerado un simple espacio de pensamientos, en realidad es el templo más sagrado del universo. Y cada imagen que sostienes ahí dentro no es un simple reflejo, es un acto creador,
un decreto silencioso que da forma a tu mundo. Durante toda tu vida has estado usando este poder, lo supieras o no. Has imaginado escenarios temidos que terminaron ocurriendo. Has soñado con posibilidades que más tarde se hicieron reales. Has repetido imágenes en tu mente una y otra vez, sin darte cuenta de que eran semillas plantadas en el terreno más fértil que existe, la conciencia misma. Y es que el universo no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que imaginas como real. Puedes pedir abundancia con palabras, pero si en tu santuario interior imaginas carencia, el mundo reflejará carencia. Puedes orar por amor, pero si sigues imaginándote indigno de él, atraerás rechazo. No porque el universo te castigue, sino porque simplemente obedece al molde que tú mismo estás sosteniendo. Esta es la verdad que las tradiciones más antiguas intentaron enseñarnos. La creación no ocurre fuera de ti, ocurre a través de ti. Tú no estás aquí para mendigar cambios en el mundo externo, sino para diseñar desde el interior el tipo de realidad que deseas habitar. La vida que ves con tus ojos es solo la consecuencia inevitable de lo que sostienes con devoción en tu mente. Por eso, el trabajo más importante no es cambiar lo que te rodea, sino transformar el contenido de tu santuario interior. Pregúntate con honestidad, ¿qué imágenes repites todos los días? ¿Qué historias cuentas sobre ti mismo? ¿Qué escenarios sostienes con miedo, con culpa, con duda? Porque esas imágenes están tejiendo silenciosamente tu experiencia, momento a momento. Y aquí hay un detalle que muchos pasan por alto. La imaginación no distingue entre lo que llamas real y lo que llamas irreal. Para la conciencia, toda imagen sostenida con sentimiento es una orden. Da igual si proviene del pasado, del presente o del futuro. Si la contemplas con fe, el universo la reconoce como existente. Por eso es tan peligroso imaginar desde el miedo, y tan poderoso imaginar desde la divinidad. Cuando empiezas a elegir tus imágenes con conciencia, cuando decides qué pensamientos merecen espacio en tu mente y cuáles deben marcharse, algo profundo cambia. El mundo deja de ser caótico, deja de parecer un enemigo. Se vuelve un espejo exacto de tu estado interior. Ya no luchas contra las circunstancias, porque comprendes que ellas son simplemente el reflejo de lo que estás creando en silencio. Y aquí llega la revelación más grande de todas. Cuando tu imaginación deja de ser tuya y vuelve a ser Dios, ya no deseas, manifiestas. Ya no pides permiso a la vida para ser quien eres, expresas lo que siempre has sido. Ya no temes al futuro, porque entiendes que está naciendo ahora mismo en la matriz de tu conciencia. Ya no te aferras al pasado, porque sabes que incluso su significado puede ser reescrito por la imagen que eliges sostener hoy. Cada imagen es una semilla, y cada semilla lleva en sí el bosque entero. Cuando eliges una imagen elevada, de plenitud, de propósito, de unidad, y la sostienes con fe, el universo entero se reorganiza para darle forma. No necesitas saber cómo ocurrirá, la imaginación divina ya conoce el camino. Lo que te corresponde a ti no es el método, sino la visión. Así es como opera el poder creador. Así es como el infinito se expresa en lo finito. Y así es como el ser humano deja de ser un espectador confundido para convertirse en un coautor consciente de la realidad. Quizás ahora comprendas por qué los sabios antiguos llamaban a la imaginación el nombre secreto de Dios. Porque en el silencio de tu mente no hay un poder humano limitado, hay una chispa eterna imaginando mundos. Y esa chispa no está fuera, ni en el cielo, ni en algún lugar lejano. Está en ti. Siempre lo ha estado. Tu tarea no es crear poder, ya lo tienes. Tu tarea es recordarlo. Es limpiar tu santuario interior, elegir qué imágenes sostendrás con devoción y comprender que cada pensamiento consciente es una conversación con la divinidad. Porque en última instancia, la vida que vives no es algo que te ocurre, es algo que imaginas. Y cuando imaginas desde tu verdadera esencia, el mundo entero se convierte en un espejo que refleja el rostro de Dios.